Déjeme retomar un tema que sin duda sigue formando parte de la palestra nacional. Luego de más de 90 horas de terror en Guanajuato, en Jalisco, en Chihuahua, Michoacán, en Baja California, en donde se sabe hubo muertos, hubo heridos, decenas de personas afectadas, incendio de vehículos, negocios incendiados. En fin, el presidente insiste en que hubo propaganda del bloque conservador, pero también propaganda por parte de los grupos criminales. ¿La realidad está coincidiendo con este discurso presidencial? ¿Cuál es el balance de los hechos y hacia dónde vamos? Son las preguntas que ponemos hoy sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Magda, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Víctor, qué gusto saludarte en este espacio, Raúl, del tema sobre la mesa. Sí, a ver, fueron 96 horas, como ya se ha dicho, de terror, de actos de terror en 5 entidades del país que ya se mencionaron: Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y desde luego Michoacán. Sí, entidades que durante 96 horas tuvieron diversas actividades. Ya ayer escuchábamos al Gabinete de Seguridad, bueno, que daban a conocer lo que ellos creen que sucedió, sí, y que fueron las reacciones violentas en contra de la población y desde luego pues como un reto a la autoridad. Y me parece que es tiempo de hacer un análisis, un balance del tema. Y me parece como un primer punto a destacar, Víctor, que las autoridades, empezando por el mismo presidente López Obrador, sí, que ha tratado de minimizar este hecho. ¿Por qué aseguro esto? ¿Por qué digo que ha tratado de minimizar? Porque en realidad sí, no fue un saldo blanco. Además de los actos de terror, donde vimos a las familias huir con niños en brazos, esconderse donde se podía ante los balazos que salían de los delincuentes para bajar a los pasajeros de un camión, para bajar a las personas que viajaban en un automóvil particular, para escapar de los oxxos que estaban siendo quemados en el estado de Guanajuato. En fin, todo lo que vimos me parece que no se puede minimizar, simplemente decir es que los del crimen organizado están reaccionando ante las acciones de la autoridad, del Ejército y de la Guardia Nacional. Me parece que es un sinsentido de parte de la autoridad tratar de minimizar las cosas de esta forma, Víctor. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente lo que vimos en estas 5 entidades y las reacciones en contra de la sociedad, porque fue en contra de la sociedad, bueno, dejan en claro varios temas que a continuación quiero comentar contigo, Víctor. Sí, interesante esta propuesta que haces, Raúl, aunque hay algo en el que difiero de lo que tú estás señalando. Es cierto, es muy difícil poder ocultar hechos de esta naturaleza y bueno, pues al riesgo de, como nos han calificado y llamado, ¿no?, que somos nosotros los que estamos propiciando el ambiente de inseguridad al promover estas imágenes y estos hechos que ocurren. Bueno, pues es el trabajo del periodismo, desafortunadamente para nuestros políticos o administradores. Pero sí yo quisiera también ponerme un poco en el papel del gobierno, la narrativa que tiene que mantener el gobierno. Al final del día el gobierno tiene la obligación de dar un discurso que apele a la tranquilidad y que apele a la calma. Finalmente es parte del papel de un gobierno formal en el sentido de tratar de generar calma entre su ciudadanía. Lamentable que sea deformando los hechos y echando el paquete a otros, acusándolos de que son los otros los que deforman los hechos, cuando los hechos pues ahí están, ¿verdad? Aquí también otro gran problema, Raúl, está en que sinceramente, y es una crítica al gobierno, pero también es una realidad, desconocemos la agenda del crimen organizado, desconocemos de fondo cómo se mueven, y tan lo desconoce también nosotros como periodistas y comunicadores, como el propio gobierno, que tan desconoce el hecho que la mayor parte de sus acciones son reactivas, cuando en cualquier otro Estado de Derecho con más inteligencia, con más profesión, con más profesionalismo en el combate a la delincuencia, habría mucho más trabajo atrás, antes, como para prever. Se hacen mañaneras todos los días a las 6 de la mañana y bueno, pues uno entiende que a las 6 de la mañana es precisamente para crear esas estrategias en base a información privilegiada o de seguridad que se tenga, pero la percepción que se tiene es que no hay tal, que más bien están esperando a ver dónde surge el próximo incendio.
Así es, reactivos son completamente. Pero, a ver, déjame darle sustento a lo que estoy mencionando, en donde me parece que la autoridad está siendo omisa. Está siendo omisa en una responsabilidad que le corresponde precisamente al gobierno, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Víctor, murieron 13 personas. 13 personas en diferentes hechos que la autoridad ha minimizado y que van a investigar si tuvo algo que ver con los eventos, que si fue un asalto a un camión, aunque el camión está quemado o el automóvil está quemado. Me parece que el gobierno está tratando de tener una narrativa diferente a lo que la realidad de la gente que vivimos en estas ciudades pudimos vivir. Fueron 13 personas muertas, 6 personas lesionadas y decenas de comercios, de autos, de camiones quemados en estas 5 entidades y en diferentes ciudades que estamos mencionando. Me parece que con esto que vivimos la semana pasada se cae totalmente esa versión de que se matan entre ellos. Hoy los delincuentes se fueron sobre la sociedad civil a quemar y tener este tipo de acciones y ya no podemos decir que solamente se matan entre ellos. Me parece que ha quedado corto y forma parte de esa narrativa de minimizar los hechos. Me parece que sí hay una intención de este gobierno de minimizar los hechos, como que no pasó absolutamente nada. Y déjame de alguna forma ir cerrando el tema sobre el tema de la seguridad. Los datos están ahí. Ahí están los 120,000 muertos que ha habido en este sexenio, que si bien los datos del secretariado marcan una pequeña disminución, me parece que todavía son un resultado contundente de que falta mucho por hacer. 1, 2. La falta de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales fue evidente. Ayer escuchamos al secretario Luis Crescencio Sandoval informando de que el ejército tuvo estas acciones en diferentes puntos y tuvieron que hablar a los diferentes cuarteles, a la 15ª zona militar, a la 5ª región militar, para que mandaran refuerzos, porque no se contaba con las policías estatales y las policías municipales, de las cuales no tienen confianza para poder actuar. A ver, me parece que también queda en evidencia si ese acto en donde se encuentran a 2 grupos de la delincuencia en una reunión. Sí, o sea, no hubo inteligencia, Víctor. Esa gran inteligencia que pensamos que usa el ejército mexicano, que tiene la Guardia Nacional, no se está usando. Entonces, no hay inteligencia. Y además reconoce el mismo secretario que no agarraron a nadie importante. Sí, mientras que hoy el presidente López Obrador en la mañanera dice que sí. ¿Por qué seguir mintiendo a la gente? ¿Por qué seguir manipulando la información? ¿Cuál es el objetivo? El presidente le molesta que los medios de comunicación demos a conocer los hechos, a los que califica como amarillistas, dar a conocer los hechos que está viendo usted en la pantalla. Ese tipo de cosas, Víctor, me parece que van en contra de un sentido, de una responsabilidad del gobierno. No coincido contigo en el tema de que el gobierno tiene que mantener una narrativa de que todo está bien, de que todo está controlado. Me parece que tienes que hablar con la verdad, decir que se está actuando, sí, pero tratar de mentir señalando que hay gobernabilidad al 100% en el país, que hay zonas que evidentemente no controla el gobierno, me parece que es seguir simplemente alimentando una versión que no tiene sustento y que los ciudadanos simplemente lo observamos. Los ciudadanos que vivimos en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Guadalajara, en diferentes ciudades de Michoacán y desde luego en Baja California, donde también hubo estos hechos. Me parece que eso es lo que de alguna forma no acaba de cerrar, Víctor. El tema aquí, Raúl, está en que no solo es el asunto de cómo el gobierno interpreta lo que ocurre y cómo trata de venderte o trata de convencerte de que las cosas no fueron como la presentamos nosotros o lo que decimos nosotros. El tema fundamental es que aquí se está luchando por si estamos o no de acuerdo con la actual estrategia en materia de seguridad. Ese es el gran punto, Raúl. El punto fundamental es que cada vez una población más creciente, más indignada, más molesta por este tipo de hechos, protesta abiertamente y lo dice
no nos parece la estrategia en materia de seguridad que se está llevando a cabo por parte del gobierno federal. Y el gobierno federal sigue empecinado en mantener la misma línea desde el principio, pensando que en un mediano y largo plazo le va a dar resultados. El otro gran problema, Raúl, está en que a estas alturas a mí no me queda claro si qué fue lo que pasó. ¿Fue una provocación por parte del crimen organizado? ¿Fue una provocación orquestada e instrumentada o fueron hechos aislados que se dieron coincidentemente? ¿Fue una respuesta a una estrategia de la cual ya hubo un cambio y no sabemos? ¿O fue un ajuste de cuentas entre ellos para calentar plazas y tratar de crear conflictos para luego llamar la atención? Es la hora en que no lo sabemos, Raúl. Ese es el gran punto. Bueno, la versión del gobierno ayer con el Gabinete de Seguridad es que la reacción ante el debilitamiento de los grupos criminales. Que ojalá sea así, Víctor. Mira, si la narrativa mantiene el discurso de que la estrategia no tiene cambios y que sigue la misma estrategia, pero que en la práctica están ocurriendo cosas, que me parece que sí están ocurriendo algún tipo de cosas, con la detención de Caro Quintero, con acciones de alguna forma de la Guardia Nacional, del Ejército en algunos puntos, me parece que ojalá sí funcionen y ojalá realmente sea el debilitamiento de las bandas criminales. Quiero creer lo que el secretario de la Defensa ayer mencionaba. Lamentablemente, sí, bueno, la evidencia que hasta el momento vemos, pues es otra. O sea, no se ve ese debilitamiento de los grupos del crimen organizado. Ojalá por el bien de México así fuera. Pero concluyo, sí, me parece que hay un elemento que sigue siendo, desde luego, una gran interrogante, que es el tema del Estado de Derecho, de la impunidad. Lamentablemente en este país, Víctor, no vamos a tener un país libre, justo, seguro, ¿sí? Cuando seguimos teniendo instituciones que no ven como una urgente necesidad mantener el Estado de Derecho. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Que el que la haga, la pague. Y eso no lo estamos viendo, lamentablemente, y falta mucho. Y no solamente responsabilidad del gobierno, hablo también del Poder Judicial, de jueces, ministerios públicos, y en fin, de alguna forma eso tiene que ser mucho más amplio que simplemente una acción policíaca. Claro, Estado de Derecho y ataque a la impunidad, ¿no? Que se refleja también en los magros recursos y en los magros presupuestos que se destinan para la impartición de justicia, para la capacitación de ministerios públicos y el olvido total en que se encuentran muchas policías locales. Híjole, es un tema complejo en ese sentido, Raúl, pero seguimos ante la gran discusión. ¿Tiene sentido esta estrategia actual o debemos a estas alturas reprobarla totalmente? Pues sí, te digo, si en la narrativa se mantiene de que no hay modificaciones, pero en la práctica está sucediendo y realmente hay un debilitamiento de las bandas del crimen, como lo dice el Gabinete de Seguridad, esa sería una buena noticia para México. Lamentablemente, ¿qué es lo que estamos viendo? Incertidumbre, familias que están preocupadas por sus hijos. Tú estás preocupado por tus hijos, yo estoy preocupado por mis hijos, por mi familia, por mí mismo. Desde luego, gente que sale a trabajar y no sabe si vas a regresar porque te topaste con un acto violento en la ciudad. Esa es la incertidumbre y me parece que los mexicanos no merecemos seguir viviendo en esta incertidumbre de inseguridad que ya tenemos muchos años y que a veces hay ciudades que están mejor, hay ciudades que están peor, pero que de alguna forma tenemos una constante que no hemos logrado de alguna forma sobrepasar a tener un México seguro y en paz. Así es, percepciones, incertidumbre y percepción de la mano y no abonan a favor de la paz ni de la tranquilidad. Estoy de acuerdo. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl.